Bueno, perfecto. Entonces, la idea es que en la charla de esta parte mía, lo que nos convoca es plantearnos que va a haber diferentes recursos para intervenir en lo que es la comunicación, el área fonoaudiológica, con niños que tienen antecedentes de riesgos muy variados, de los cuales ustedes saben un montón, y que se convierten en un grupo sumamente heterogéneo de niños que tienen disabilidades o discapacidades desde los niños que han nacido de manera prematura, como los que tienen cualquiera de estos diferentes cuadros que van a estar inmersos dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, una mínima introducción a conceptos que para los fonoaudiólogos son muy importantes diferenciarlos, porque uno cree que, bueno, fono es hablar y hablar es más o menos todo lo mismo, y no es así para nosotros. Por supuesto que en detalle va a hablar de algunas cuestiones de la comunicación temprana o de los aspectos formales del lenguaje, mi colega que va a venir en la segunda parte del encuentro de ustedes. Pero por lo menos para yo poder hablar de comunicación aumentativa, aclarar algunos puntitos para que mantengamos, digamos, un diálogo en común. Por un lado tenemos lo que es la comunicación, que es todo y que es el uso social del lenguaje y de algún otro instrumento para intercambiar con el otro, y que dentro del lenguaje lo que convoca a lo que es la comunicación y de lo que más se aboca es el módulo pragmático, que por un lado todas conocemos que existe el trastorno de la comunicación social o el trastorno semántico pragmático que le llamaban antes, bueno, tiene que ver con esto, con los trastornos de la comunicación, que por supuesto después pueden estar incluidos dentro de una patología con un nombre y apellido, como puede ser la condición del espectro y demás, que no es exactamente lo mismo el trastorno de la comunicación ahí, pero está relacionado. Todo, por eso es lo grande. Dentro de la comunicación, nosotros podemos utilizar un determinado sistema para intercambiar informaciones, afecto, etcétera, con los otros, que es el lenguaje. El lenguaje es el sistema que está privilegiado entre los seres humanos para intercambiar información, pero que es muy complejo y que la realidad es que por eso después vamos a hablar de comunicación aumentativa alternativa, es que no todas las personas, todos los niños, logran acceder y desarrollar esta modalidad y este recurso especial que es tan de nuestra especie y que es tan complejo. El lenguaje incluye a la comprensión, que es todo lo que hablamos, el input, incluye a la expresión o producción o output y tiene, como dije, los módulos formales del lenguaje que le dan la forma al lenguaje, que es la semántica, el módulo semántico, que es el más relacionado con el pensamiento, que tiene que ver con los conceptos, con las categorías, con lo más alto y más complejo. El léxico, que está relacionado con el vocabulario, o sea, las palabras que conocemos y que podemos diferenciar que mariposa es una palabra, pero marirora no es una palabra, lo hace el léxico. La morfosintaxis, que tiene que ver con la gramática, porque la manera en que ordenamos secuencialmente las palabras para formular una oración cambian el significado. Cuando yo digo el hombre de traje negro, estoy hablando de un señor cualquiera que tiene un traje de color negro, pero también podría decir el hombre negro de traje. Y ahí estoy aludiendo a una persona que tiene, a un hombre que tiene piel de color negro que está usando un traje. Las palabras han sido las mismas, pero yo le cambié el ordenamiento secuencial y cambió todo el significado. Y el fonológico, que es con lo que más fácilmente nos relacionan a las fonoaudiólogas, que es cómo pronuncian los chicos, pero que no nos ocupamos solo de eso. Porque un niño con dificultades fonológicas, que son distintas a dificultades fonéticas, la fonética es pronunciar mal de manera sistemática un determinado fonema, mientras que lo fonológico es esto de los procesos fonológicos, los trastornos fonológicos que ustedes ya habrán escuchado, y los trastornos fonológicos están sumamente ligados al procesamiento de la memoria auditiva y la memoria de trabajo. Entonces, grandes dificultades en el procesamiento de estos procesos fonológicos van a alterar el léxico, por ejemplo.
En el desarrollo, este es el tema, que como acá estamos hablando de los niñitos que están desarrollando, están madurando, están desarrollándose, están creciendo, todo esto está en formación. Por eso es tan dinámico, por eso es tan desafiante para todos, a ustedes desde su lugar de médicos, a nosotros desde nuestros lugares de los no médicos que también participamos en las habilitaciones y rehabilitaciones de estos niños. Y todo eso que está en el lenguaje, es lo que constituyen los trastornos del desarrollo del lenguaje que antes le llamábamos TEL. Hoy sabemos que los trastornos del desarrollo del lenguaje son todos mixtos. Aún ese niño que habla como la mona y que formula unas frases medias raras que no entendemos porque es agramático, habla estilo Tarzán, algo de la comprensión es probable que un poquito, aunque sea así, esté comprometido. El lenguaje es una función, una dimensión del neurodesarrollo de gran complejidad, de altísima sensibilidad a un montón de vulnerabilidades sociales, biológicas, bueno, etcétera. Entonces, algo siempre lo va a salpicar. Por eso hoy están convencidos, y el consenso de Catalyst es un consenso en Europa, ha establecido que el trastorno de desarrollo del lenguaje y no TEL, porque no es específico, y todos son mixtos. Por eso no deberíamos aclarar que es un TEL mixto. Es real que es tan heterogéneo que hay nenes que tienen un predominio en la producción y otros parejos o de repente alguno que otro más en comprensión que en expresión. Pero siempre se está considerando en los últimos años, a partir de este consenso, que el TDL es mixto siempre. Esto para dejarlo ya aclarado, más allá que por ahí mi colega lo repita después. Y el habla es un fenómeno individual que tiene que ver con lo fonético, que también tiene que ver un poco con lo fonológico. Lo fonológico está a mitad de camino entre cuestiones de habla y cuestiones de lenguaje. Cuando eso fonológico implica que hay una utilización o una mala utilización en cuanto a la selección de los fonemas que integran una palabra con mínimas restricciones, es decir, está entre lo fonético y lo fonológico, hablamos de un trastorno en el habla. Pero por lo general, esos nenes que hablan tiquitaca, tuctita, tibi, tibi, ya es un trastorno del lenguaje, aunque tenga un trastorno, empiece con un trastorno fonológico. Decíamos que este es un fenómeno individual, porque de hecho hay cuestiones que son normales, que son típicas. Mi R como rioplatense es distinta a la R de una argentina de Corrientes. Y mi prosodia de rioplatense es distinta a la prosodia de una argentina de Córdoba, que va a hablar con el cantito cordobés. Y eso es normal. Y eso es el habla. En los niños, ¿qué es lo que tendríamos? Básicamente trastornos fonéticos y también dentro de los trastornos del habla tenemos la disartria para todo el grupo de los trastornos del desarrollo motor. Y hoy una de las nuevas clasificaciones tienen que ver con que los trastornos motores del habla, que incluyen al trastorno de los sonidos del habla, llamada apraxia infantil, dispraxia del desarrollo, bueno, distintos nombres, estaría también en estos trastornos del habla. Teóricamente, si hablamos de la teoría desde el concepto, sería solo un trastorno del habla porque la comprensión debería estar indemne. Cosa que en un grupo de niños no sucede con los trastornos de los sonidos del habla ni con la apraxia, sobre todo en estos últimos años que empieza a circular esta comorbilidad o esta coexistencia que se da de muchos niños con condición de espectro que también tienen trastornos de los sonidos del habla del tipo apráxico. Y bueno, toda esa historia de la que no nos vamos a meter porque es un merengue. Pero que es la realidad de los nenes que nos consultan a ustedes y que ustedes después derivan a cualquiera de nosotros. Algo muy importante para pensar en la comunicación después aumentativa alternativa es que utilizar gestos, que es algo que usamos todos todo el tiempo, también tiene que ver con la comunicación aumentativa y alternativa. Y hay algunas investigaciones que nos dicen que un niño entre los 9 y los 16 meses empieza a incorporar cada vez más gestos y esos gestos que empieza a utilizar para volver funcional su comunicación con el otro, van de alguna manera a ir prediciendo y nos van a dar información y nos van a dar signos de alarma eventualmente
para el desarrollo de habilidades lingüísticas y dentro de esa habilidad lingüística que tiene que ver mucho con la forma, pero también con la competencia comunicativa, con el éxito académico después en la escuela, porque sabemos que hay una gran dependencia de la comprensión tanto oral, comprensión verbal, como de lo que va a ser el acceso a la alfabetización con la lectoescritura. Entonces ahí el lenguaje pesa mucho, igual no va a complicar, como siempre le explico a los papás, no solamente el área de la lengua, sino que después cuando hay sobre todo problemas de comprensión o de formulación de ideas a partir de oraciones, matemática la complica, lo social, lo natural, todo se complica con el lenguaje. Entonces, esta investigación que realizaron en la Florida University nos habla de los 16 gestos a los 16 meses, donde dice que los niños deberían utilizar estos gestos que se van generando. Seguramente no va a ser lo mismo en un ambiente estimulador que en un ambiente, un niño hospitalizado, un niño, digamos, sometido a muchas cuestiones de vulnerabilidad. Mínimamente para que lo tengamos, alrededor de los 9 meses lo que suelen hacer los chicos es aprender a dar y a negar con la cabecita. Por supuesto, acá hay un interjuego con la imitación, ¿no es cierto? Porque son los papás los que, el adulto responsable, el adulto experto, a veces decimos en el área comunicativa, que lo va modelando. Alrededor de los 10 meses empiezan a extender sus bracitos y a levantarlos. A los 11, mostrar y saludar con la mano. Pensemos que para el tema comunicación, estos niños, no voy a desarrollar esa parte, pues seguramente lo hablará mi colega, pero entre los 9 y los 12 es el fuerte para el desarrollo de la atención conjunta. Y entonces para eso hay que poder mostrar, luego va a ser señalar, pero para desarrollar protoimperativos, protodeclarativos, que son precursores comunicativos tempranos, necesitamos de esa atención conjunta. Así que estos gestos van reforzando y estabilizando esa atención conjunta que va a dar lugar a una comunicación intencional y que desde otras áreas es lo que nos deslinda un poco cuando hay componentes de dificultades en el desarrollo de la subjetividad y bla, bla, bla. Bien, alrededor de los 12 meses puede abrir la manito entregando algo. Alrededor de los 13 empieza el aplaudir, el tortita de manteca, tirar un besito. Más adelante señalar con el dedo índice, no se olviden, bueno, para nosotros en la comunicación la señalización es un punto, como dije recién, de corte importante, pero los niños primero van a hacer con la mano así, todo de cualquier manera con el brazo, después va a venir la mano y después va a venir recién dedito para mostrarnos exactamente qué es eso que quieren. Alrededor de los 14, bueno, también está el gesto del silencio, empezar a sentir con la cabeza, primero mucho más temprano es la negación, después el hacer con la cabecita que sí, levantar los pulgares de viva y algunos otros gestos simbólicos que se van complementando como sorpresa o no lo tengo, porque están jugando a la escondida, o la B de la victoria, de la paz, que bueno, acá es otras connotaciones políticas, pero en general en el mundo es la victoria de las guerras, ¿no es cierto? Bueno, la comunicación aumentativa y alternativa incluye distintas modalidades de comunicación, además de hablar, y utiliza expresamente, están utilizadas básicamente para expresar los pensamientos, necesidades, ideas, y todos utilizamos estas comunicaciones porque, como dije antes, utilizamos gestos, utilizamos expresiones faciales. De hecho, yo con una expresión facial, eso es pragmática pura, cambio el significado de algo. Yo le puedo decir a mi amiga María, qué linda tu campera nueva, me encanta. Y le puedo decir a Josefina, qué linda tu campera nueva. El significado es el opuesto. Con los cambios de prosodia y los cambios de los gestos faciales, yo prácticamente invertí el significado de lo que decía. Por eso, junto con el semántico, el pragmático, son dos partes del lenguaje que están sumamente relacionados y que son los más altos, los más complejos, los que permiten expresar ideas de manera no literal. Porque en realidad yo dije, qué linda tu campera y qué linda tu campera,
pero mis cambios de prosodia y de gestos cambiaron totalmente el significado. De manera que por eso es como lo más alto y es precisamente lo que más le cuesta a los niños con condición de espectro, ¿no? A aquellos que logran desarrollar lenguaje y demás. Em, bien, hay diferentes recursos para cuando uno habla de utilizar comunicación aumentativa alternativa. Algo básico es pensar que la comunicación aumentativa alternativa, cuando hablamos de comunicadores, que ahora les voy a mostrar después algunas fotos, y de plantearle, por ejemplo, a un paciente con un trastorno neuromotor importante que prácticamente no tiene una motilidad voluntaria en sus deditos o en la mano en general o en los párpados. Pensamos generalmente en comunicadores que hoy, en aquellos que tienen acceso a una compu, lo pueden hacer con una tablet, sobre todo que la tablet permite el touch, y a lo mejor aunque sea con cierta torpeza, pero algo pueden marcar, pero también en todo lo que son los trastornos del desarrollo del lenguaje, también utilizamos los fonoaudiólogos todo el tiempo, y en realidad lo puede usar cualquier persona, los maestros, ustedes mismos en la consulta, sistemas de comunicación aumentativa alternativa, porque cuando le ofrecemos tres juguetes para que elija uno, y o nos diga cómo se llama en el caso que algo pueda denominar, estamos utilizando un objeto que es el mediatizador para que este niño denomine y nosotros sepamos si comprende, si puede elegir, prestar atención selectiva o en todo lo que todos tratamos de mirar. La comunicación bimodal es una modalidad de un recurso que se fue poniendo mucho en onda, que lo utilizamos las fonoaudiólogas en mayor o menor medida, pero que esto viene de España. Acá la licenciada, la doctora, perdón, de Verónica Mayo, Verónica también es doctora en fonoaudiología, igual que yo, de la Australia, es muy conocida, dicta muchos cursos y demás, entonces ella trae de España, a partir de Mark Montfort, que es un logopeda español que trabajó con sordos mucho, esta modalidad de la comunicación bimodal. Pero todas estas comunicaciones, sea una computadora, sea una carpeta con imágenes, con pictogramas, sea la comunicación bimodal, no es algo que se hace así y ya está. No soluciona todo. Esto me importa aclararlo. Porque todo el grupo que interactúe con ese niño, tanto su grupo familiar como el grupo social, la escuela, los terapeutas que participen de sus tratamientos, deberían manejar parte de estos sistemas. Y ahí ya la cosa se nos complica, porque todos no estamos dispuestos por diferentes razones, no porque seamos malos, a aprender todos esos sistemas. Entonces, este es un sistema que es sumamente interesante, que lo utilizamos bastante los fonoaudiólogos porque es un conjunto de prácticas, digamos, que van acompañando al lenguaje. Lo que hay que tener en claro es que esto no tiene nada que ver con la lengua de señas de los sordos argentina, porque la lengua de señas tiene, que es un sistema de comunicación alternativo, es, perdón, tiene una gramática propia. En cambio, en la comunicación bimodal, lo que se respeta es la gramática de la lengua oral, con lo cual no es exactamente lo mismo. Y por otro lado, esta comunicación bimodal tiene señas o gestos que tenemos, gestos fonológicos que representan a los distintos fonemas, pero también tenemos gestos para palabras, que están de alguna manera establecidos, dependerá de cada profesional, después el grado de flexibilidad que tenga. Yo soy bastante flexible, y abogo más por ese lado, porque me adapto siempre al niño con el que estoy enfrente y al lado, porque es una remada juntos. Em, entonces, tenemos una serie de, por ahí de gestos, les decía, que o bien podemos tomar los que ya utiliza la familia porque generaron algo para comunicarse, o utilizamos los que propone este recurso que se llama comunicación bimodal. Entonces, a lo mejor en un auto, por ejemplo, podemos tener el manejar. Lo importante es que en las palabras estos gestos van a durar lo que dura emitir esa palabra. Auto, lo que dure. Eh, qué sé yo. Avión. ¿Mm? Em, a ver, como vuelvo a decir, esto en Europa o en España lo utilizan un montón porque allá los logopedas están en educación.
Entonces trabajan directamente con los maestros. Si yo a la maestra le voy a empezar a enseñar todos estos signos, me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué querés que haga? Tengo un montón de nenes, algunos con desafíos, es complejo. Bueno, esto no significa que no lo conozcamos, que no utilicemos lo que nos haga falta de todo esto y que complementa y ayuda. ¿Por qué? Ayuda porque lo visual dura mucho más que lo auditivo. Y en un niño con trastorno de desarrollo del lenguaje, está comprobado que la memoria de trabajo no funciona igual, que necesitan muchas más veces de exposición al estímulo auditivo para aprender una nueva palabra, para aprender un fonema, articularlo correctamente. Entonces, toda esta cuestión hace que la comunicación aumentativa alternativa tenga este input visual que facilita porque dura, porque yo le hago el avión así y dura las alitas del avión. Yo digo avión, se acabó todo. ¿Dónde está? ¿De qué me hablaba esta persona? ¿Mm? Bien, los utilizamos, la comunicación bimodal se puede utilizar con cualquier TDL, tanto cuando uno quiere trabajar la recepción, el lenguaje comprensivo, tanto cuando uno quiere trabajar la expresión, porque en general, obviamente, este no sería un recurso de un niño con una encefalopatía motriz, digamos, claramente. Para eso ahora vamos a hablar de los pictogramas. Pero en un niño con condición de espectro, en un niño con TDL, en un niño con una discapacidad intelectual, un retraso global del desarrollo, a lo mejor para que no se nos demore el empezar a entender palabras habladas y o emitirlas, sin duda es un recurso sumamente valioso y lo estaríamos usando más como aumentativo, porque tenemos la expectativa y estamos trabajando para que desarrolle el lenguaje oral. ¿M? Lo aumentativo es porque acompaña, el alternativo es cuando sustituye. En una disartria severísima, en una praxia del habla de aquellas que decimos, ay, por favor, ¿cómo hago con este niño? Utilizar pictogramas implica utilizar un sistema de comunicación alternativo, porque ahí va a sustituir a esa producción oral que es inviable después de haberlo seguramente intentado. Bueno, algunas cosas de esto también. En la etapa prelingüística, en los más pequeñitos, tratamos de pensar en utilizar este recurso más para modelarlos y para iniciarlos en hacer gestos. Porque hay muchos chicos, de hecho, por ejemplo, chicos de condición de espectro, que en general no utilizan muchos gestos. Entonces, empezarlos a introducir en esta onda va facilitando, va dando de alguna manera un sostén, una pequeña estructura para después ir armando en la medida de las posibilidades lo oral. En el lenguaje más temprano nos sirve para, digamos, fortalecer o potenciar tanto la comprensión como la evocación, porque a lo mejor yo no necesito decirle, y yo sé que él puede decir avión, pero no se acuerda desde la evocación, y si yo le digo, papá vino de Mar del Plata, y él a lo mejor puede hacer el gesto y decir avión, o solamente hacer el gesto en un inicio, quizás, y ya para mí es una respuesta, porque si yo le dije en qué volvió papá de Mar del Plata y él me hace esto, es que él sabía claramente lo que yo estaba preguntando. Y en una etapa de lenguaje mucho más avanzado, con un niño que ya empezó a denominar, a formular oraciones quizás agramáticas, lo que buscamos es que facilite y siga siendo este complemento, esta parte aumentativa. Bueno, algunas cosas más de esto, así llegamos bien con los tiempos. Los objetivos de cualquier sistema alternativo y aumentativo de comunicación es desarrollar actos de comunicación e ir tratando de llevarlos a la representación. Ustedes saben que el lenguaje es simbolismo puro, es representación puro. Hay que acceder a la función semiótica para desarrollar lenguaje y de hecho el lenguaje es una de las áreas, de las dimensiones que tiene esa superfunción, que para nosotros los fonoaudiólogos es capital tratar de que nuestros niñitos accedan a esas etapas. Y la comunicación aumentativa alternativa, si bien se puede trabajar con niños con gran precariedad, digamos, cognitiva y demás, motora por supuesto también, vamos buscando siempre esta representación, poder utilizar este recurso para expresar ideas, necesidades, afectos, etcétera.
En general, las familias, y esto sí hay que también decirlo, suelen tener al comienzo bastante resistencia. Resistencia porque dicen, pero va a hablar solo con figuritas, pero va a hablar a través de la computadora, solo haciendo gestos. Bueno, habrá casos que sí, habrá casos que no. Algunos mitos que tiene el tema del sistema de comunicación aumentativa y que vamos a derribarlos, a quitarlos, es que es el último recurso en la terapia del lenguaje y el habla. Si estamos hablando de la parte complementaria y la parte aumentativa, no podríamos decir nunca que es el último recurso. Más allá que los papás vengan para que hablen. Y además vuelvo a decir, la fonoaudióloga, parece que tenemos un cartelito que dice pronunciación y hablan. Entonces creen que solamente nos ocupamos de esa parte y en realidad nos tenemos que ocupar de armar todo el andamiaje previo para que realmente el lenguaje emerja y después le demos la mejor forma posible y sean competentes comunicativamente y bueno, que entorpece y evita otras áreas del desarrollo del lenguaje y el habla, por supuesto que tampoco. Y que los niños necesitan tener ciertas capacidades para beneficiarse con un sistema de comunicación aumentativa alternativa. En realidad, en un niño con una discapacidad intelectual muy severa, yo puedo utilizar algo de esto. Lo que tengo que tener en claro es que como yo necesito de ciertos procesamientos neurocognitivos, de atención focalizada, en el caso ahora vamos a ver cómo es un comunicador, selección de las imágenes de los pictogramas, yo con ese paciente voy a poder desarrollar una competencia comunicativa básica hiper elemental. No va a utilizar un montón de figuritas y va a decir frases, porque él ya tiene unas restricciones cognitivas por ahí, como el caso de una discapacidad intelectual severa o profunda, que digamos es sumamente dependiente, ¿no? De que todo lo social no lo puede resolver enorme. Entonces, magia tampoco hace el sistema de comunicación aumentativa alternativa. Quizás me va a servir para ese niño algún tipo de recurso, un implemento de sí o no. ¿Tenés frío? ¿Tenés calor? Sí, no. Hambre, agua. Bueno, ese tipo de cosas. Es decir, no pensemos que porque es beneficioso para todos, resolvemos o sustituimos ciertas condiciones neurocognitivas que la comunicación, para que no sea solo literal en la medida de lo posible, y las formas del lenguaje lo requieren, porque la verdad que es una de las dimensiones del neurodesarrollo más exigente el lenguaje. Bueno, la idea es que se utilice en actos comunicativos funcionales, espontáneos, generalizables. Para eso siempre vamos a tener mucho contacto con la familia para que nos cuente cuáles son los intereses de nuestro paciente, de qué cosas él querría hablar o quiere pedir o quiere contar, etcétera. Am, por otro lado, el sistema de comunicación aumentativa alternativa requiere profesionales que lo empiezan a digamos, establecen o seleccionan cuál sería el mejor recurso. Arman el comunicador, se lo enseñan a la familia, se lo enseñan a los demás miembros del equipo y a la escuela. Si ya tenés la suerte de contar con un medio socioeconómico que puede tener la tablet y o cargarle programas específicos, puedes llegar a tener un ingeniero en este tema para hacer adaptaciones, así como hay adaptaciones que hacen los terapistas ocupacionales en cuanto a que el mouse sea una cosa grandota que solo con tocar con la mano lo pueden mover, o un cabezal que mueven con la cabecita señalando a lo mejor los grafemas que forman las palabras y después oraciones. También estamos muchas veces de que haya adaptaciones de programas que nos exceden a los de salud y necesitamos de un ingeniero. Entonces, en realidad, el equipo que trabaja en comunicación aumentativa alternativa, cuando uno se dedica mucho a esto, sobre todo en los pacientes con trastornos neuromotores, que hoy la tecnología nos ofrece muchas alternativas y recursos, no alcanzamos solitos, para nada. Estoy como viendo lo que dice y yo agregando cosas, así no me paso el tiempo. Sigamos por acá. Nosotros vamos a tener recursos y dispositivos de alta tecnología y de baja tecnología. De baja tecnología va a ser
lo que armamos nosotros, cuando utilizamos objetos, cuando utilizamos pictogramas, es decir, las figuritas. Y los de alta tecnología es, como dijimos, la tablet o también hay en un teléfono. Lo que pasa que ahí habrá que ver qué tipo de dificultad tiene el paciente, si hay algún componente visual de un hemicampo, qué sé yo. A veces el teléfono no nos va a resultar porque es muy pequeñito. ¿Cuáles son estos comunicadores de los que les estoy hablando? Que vamos a hacer una cosa, voy a poner uno primero para que se vaya viendo. Lo que solemos utilizar son los que se llaman agendas visuales, que son muchas veces se cuelgan acá, los chicos los llevan colgadito y es como esas tarjetas de las empresas así internacionales cuando uno va a trabajar, ¿no? Em, que lo que dice es precisamente una mínima presentación de él en cuanto a que soy Lili, tengo TEA, no me gusta que me toques, no me gusta que me grites, mínimas cosas como para poder acercarse a esa persona, intercambiar algo que tenga que ver con su necesidad, si se perdió, si le pasó algo, y no hagamos todo lo que cualquiera haría con cualquiera que de repente tiene una condición particular. Por otro lado, las agendas visuales tienen que ver con las viejas agendas que usábamos cualquiera de nosotros en la escuela, que lo que hace es ir anticipando qué es lo que va a pasar. Eh, entonces hay un pictograma de levantarse, le sigue uno del baño, le sigue uno del desayuno, le sigue uno que vamos en el auto con mamá o viene el micro a buscarme para el cole, y uno que hoy hay gimnasia, hoy hay plástica o la actividad que tenga, le permite desarrollar la atención de anticipación que para cualquier niño, no solo los niños con condición de espectro, requieren, porque cuando un niño no comprende el lenguaje, también se desorganiza mucho. No nos olvidemos que el lenguaje es regulador de la conducta. Entonces, cuando un niño tiene estas dificultades de comprensión, es más fácil que se desregule, es más fácil que se angustie, es más fácil que haga grandes berrinches y por lo tanto, si podemos ir anticipándole que va a terminar de trabajar con Lili en tal lugar y ahora va a ir con mamá, pero va a ir a trabajar con la psicopé en otro lugar, bueno, todas estas cuestiones facilitan un montón el desarrollo neurocognitivo, el desarrollo subjetivo, el desarrollo de la noción de tiempo y espacio. Entonces, bueno, y lo visual permanece mucho más tiempo que lo auditivo. Entonces, eso facilita y potencia la comprensión y la estructuración de este niño. El dibujo que ustedes ven de quiero, de yo quiero, y después aparecen distintas acciones, son pictogramas, imágenes que solemos tomar de Arasac, que es un portal de comunicación aumentativa alternativa español, creo que es de Aragón, que ha hecho cosas enormes, gigantes y buenísimas para todo el mundo con acceso gratuito. Por eso podemos acceder a las figuritas de manera gratuita, y que generalmente tienen que ver con los mismos pictogramas que muchos de ustedes habrán visto en colectivos, en el subte. Acá, después de un esfuerzo titánico, hemos logrado en un hospital de rehabilitación, como es el que yo trabajo, empezar a colocar estos carteles de comunicación aumentativa alternativa, pues no solo para los niños. Nosotros, por ejemplo, es un hospital que tenemos mucho afásico, con lo cual contar con estos carteles nos parece sumamente importante. Bueno, eso los utilizamos mucho con niños con condición, no, perdón, con condición de espectro también, pero sobre todo con trastornos neuromotores. Niños con trastornos neuromotores, con algún síndrome de epilepsia, un niño que ha sufrido un traumatismo encefalocraneano, y también con niños con trastorno de desarrollo del lenguaje, porque a lo mejor no está resultando intentar cosas con el bimodal, y entonces vamos directamente al uso de los pictogramas. Esta imagen que yo les puse tiene un montón de pictogramas. En general, con un niño pequeño no empezamos por esa cantidad de acciones porque lo enloquecemos. De hecho, como nosotros vamos manejando la propuesta de los estímulos que vamos ofreciendo para que él aprenda, desarrolle, no se me ocurriría en determinada etapa ponerle la bañera, el inodoro y el cepillo de dientes, porque todo eso tiene mucha
Digamos, está todo dentro del mismo semántico, que son las acciones que hacemos en el baño, y por lo tanto es bastante difícil para aprender a un niño que estamos empezando de cero cero. Así que habrá una que es de comer y habrá una que es de hacer pipí en el inodoro, ni siquiera lavarse los dientes, porque los dos convocan la boca. Y en general, uno en niños, sobre todo los que tienen desafíos de su desarrollo, sabe que tiene que empezar despacito, despacito, de a medio, un cuarto de escalón, porque si no, se sienten superados, excesivamente desafiados, como hablan los TEO de buscar el desafío justo, y entonces se me pierde toda la sesión porque el niño se me frustra, se enoja, se encapricha y no quiere hacer nada más. Vemos abajo un chico, por ejemplo, sí, utilizando en la compu, porque estas pictogramas yo puedo ir armando como, digamos, plantillas dentro de la compu. Se puede hacer el que tiene la destreza motriz utilizando el mouse. En otros casos se hacen adaptaciones de los mouse, como dije, más grandes o con teclas para sí no, más grandotas, o teclas de arriba y abajo, todo lo que sería el movimiento que hacemos. Ahora algún dibujito, alguna imagen creo que tengo para compartir con ustedes, pero puntualmente también en el caso de los chicos con TEA, uno de los sistemas que se está utilizando también ya hace bastante es el PEX, el Picture Exchange Communication System. No deja de ser un sistema comunicativo alternativo casi como cualquier otro. Lo que pasa que en general viene con esta carpetita y las figuras que se pegan en el velcro. O sea, esto es baja tecnología, claramente. Es mucho más accesible. Y se inicia la modalidad de enseñarle a comunicarse por este intercambio de imágenes en los niños con condición de espectro más severos desde un lugar de cierto condicionamiento. Es decir, ellos tienen por un lado la manito de help, de ayuda, cuando algo no lo pueden resolver. Tienen el break que cortemos porque de acá estoy subiendo, subiendo a la zona roja y no quiero más Lola. Y hay que dejarlo que descanse, por supuesto, un poquito para que se regule. Lo mismo que el stop, ya no puedo más, pare, basta. Pero les decía que tiene un componente de condicionamiento porque en el inicio, para que le entregue la figura que yo le estoy pidiendo, acá creo que hay acciones, pero también hay distintos alimentos y prendas de vestir y etcétera. Yo le doy un reforzamiento que puede ser desde hacerle un gesto de súper a un viva, a entregarle una galletita o prestarle el autito, que es lo que él quiere, para esos niños muy severos que no pueden despegarse por ahí de ese objeto de transición que tienen todo el tiempo y que los acompaña porque si no se desorganizan y desregulan. Cuando él entrega la figura correspondiente, yo le puedo entregar por un breve periodo su autito. Como todo, digamos, cuadro dentro de los que trabajamos nosotros, severo, ningún método es la super solución, ningún método anda rápido, por más que haya sido pensado para condición de espectro. Cuanto más severo sea el paciente, más desafiante, más desafíos tiene él, por eso es así de severo, y más desafiantes para cualquiera de nosotros como terapeuta. Entonces, por eso insisto en que esto puede ser un recurso alternativo valioso, por supuesto que sí, pero que va a haber que remarla hasta que esto realmente se convierta en un instrumento de intercambio y de comunicación. ¿M? Pero bueno, para condición de espectro, básicamente se ha desarrollado y es el que más se utiliza hoy, los PECs, que también los puedo usar de nuevo con un TDL y que también lo podría usar con otro tipo de trastorno. Del mismo modo que podría utilizar las pictogramas de Arasá con un niño con condición de espectro. ¿Eh? Pero bueno, eso como para darles un poquito información general de lo que se utiliza actualmente para las distintas em, patologías de la infancia que requieren estas ayudas en el área de la comunicación. Acá tenemos dispositivos de dos opciones. Generalmente cuando se hace adaptación de un mouse, adaptación de un tablero no un tablero, eh, ay, bueno, ahora no me sale, pero el
donde escribimos las letras y los números de la compu. Son las terapistas ocupacionales las que suelen hacer esas adaptaciones, que quizás les ponen letras de colores para las vocales, diferente de las consonantes. Se pueden hacer como muchas cosas que tienen que ver con el tamaño, con el peso, con precisamente los temas de integración sensorial, es decir, un niño con una ambliopía muy severa no le podemos poner en algo muy pequeñito, sino estar algo mucho más grande y tenemos ampliaciones de bueno, yo ahora le voy a decir tablero porque no voy a salir de ahí, de la compu donde escribimos, etcétera. Podemos tener, hay diferentes sistemas, hay algunos que son de uso, perdón, de acceso gratuito, no demasiado, pero los más simples. Y entonces, bueno, pueden tener estos tableros plásticos con figuras que son intercambiables, que lo mismo se puede hacer en una tablet. De hecho, hoy por ley, la tablet en personas que requieren de ese instrumento para poder comunicarse, porque a lo mejor inclusive puede ser un niño de un TEC de 12 13 años que desarrolló el lenguaje. Y el tipo a lo mejor puede haber conservado o puede haber recuperado su lectoescritura y no necesita pictogramas, sino que lo va a hacer directamente escribiendo. Quizás no puede hablar, sé yo, un componente vulvar de la sanflauta con la deglución y la voz y todo el lío, pero sí puede escribir. Entonces, hoy se considera que la tablet en estas personas que tienen esa necesidad es como una prótesis. Y por ley, las obras sociales, bla, bla, más allá de todas las dificultades que haya en la actualidad y que siempre solemos tener, eh, le den la vuelta para entregársela. Pero acá tenemos un mouse súper grandote, ¿eh? Todo ese tipo de adaptaciones, básicamente las arma TO y después a veces necesitamos de un ingeniero, como dije, no solo para la parte software, sino a veces también para la parte hardware, ¿m? Que eso ya a fono nos excede. ¿Quiénes somos las que más nos ocupamos de comunicación aumentativa alternativa en términos de armar qué vocablos tratamos de proponerle para que utilice este paciente? ¿Cuántas imágenes en en estos pictogramas que ustedes están viendo aquí, este O y fono? Básicamente somos nosotras dos. Eso no significa, por supuesto, que lo utilice psicopé, kinesio, todos los médicos, todo el que los maestros. Pero en general las que establecemos cuántas imágenes hay que ponerle, por ejemplo, siempre lo charlamos con Teo, el tamaño de la imagen. ¿Qué imágenes le queremos poner? Como les dije antes, no pondría en uno mismo al inicio todo lo que hacemos en el baño, ¿eh? A menos que fuera un paciente que tiene una súper buena semántica ya, el chico grande que tuvo un TEC, que lee y escribe, bueno, ahí sí puedo ponerle todas las palabras referidas a la higiene. Pero si no, es un desafío semántico muy grande empezar a aprender lavar dientes, lavar manos, lavar pelo, lavar cola, secarme cola, eh, peinarme, shampoo, crema enjuague, jabón. Está todo dentro del mismo campo. Entonces eso es un desafío desde lo lingüístico. ¿M? Bien, bueno, más o menos eso es lo que les pude preparar para compartir con ustedes, que bueno, quizás quienes estén muy interesados podrán preguntar un poquito más o buscar algún material o acercarse a las fonos, a las TO con quienes trabajen para que les cuenten un poquito más de esto, pero es actualmente lo que más se utiliza cuando pensamos en sistemas de comunicación aumentativa alternativa y donde siempre se habla mucho con la familia para establecer qué imágenes vamos a poner y que eso tiene que ser móvil y dinámico, porque eso para un niño probablemente sean dibujitos de Disney, muñecas, marcas de autito, y para un adolescente van a ser las bandas de música, los equipos de fútbol. Entonces estos carteles que vamos armando con distintos pictogramas requieren, sobre todo que estamos hablando en pediatría, mucho dinamismo para ir cambiando, para que den lugar a que él exprese las necesidades que tiene o lo que quiera comentar en los distintos momentos de su desarrollo. No son lo mismo los dibujitos de Disney que lo que quiere un puber o un adolescente. ¿M? Entonces, para eso hablamos mucho con la familia, incorporamos los nombres de la familia. Bueno,
es más larguito. Pero bueno, la idea era transmitir esto y si alguien me quiere preguntar o comentar, acá estoy este último ratito. Excelente, Lili, muchísimas gracias. O sea, me parece importantísimo lo que dijiste, porque existe la idea de un poco como demonizar los pictogramas con el tema de que van a algo demasiado esquemático, demasiado estructurado, y me parece importantísimo esto del uso adecuado por goteo, podríamos decir, según las necesidades del niño, que hay un intercambio que lleva a ver cómo uno va a usar el pictograma. Eso me parece un concepto fundamental eh, a la hora de quien va a pensar en usar pictogramas, ¿no? O quien va a opinar sobre el uso de pictogramas. Me parece excelente. Así que muchas gracias. ¿Alguien quiere Bueno, preguntar algo? Sí, yo quería hacer una consulta. hola, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, ¿qué tal? Yo tengo dos dudas. La primera es qué pautas o qué tenemos que tener en cuenta como pediatras cuando evaluamos un paciente, como para decir, bueno, sé que cada niño es particular y cada condición, pero para pensar en que es un niño que podría beneficiar Candidato. del sistema alternativo en la comunicación y considerando la falta por ahí que me sucede a mí en mi entorno, que de especialistas, fono, TO, formados por ahí en sistemas alternativos de comunicación, porque muchas veces no se ofrece esto de entrada, si existen materiales o recursos que podamos nosotros como pediatras también ofrecer a mano, no sé, aplicaciones, alguna página. Es medio discutido porque entiendo que lo tiene que evaluar un profesional para saber qué indicar, pero por ahí, ante la falta que, o por lo menos en mi ámbito que no hay, eh, y muchas veces por ahí vemos a chicos que sí podrían beneficiarse, o no sabemos, por ahí en chicos con discapacidades intelectuales severas, que no sabemos, que solo manifiestan placer y displacer y no podemos saber si serían candidatos o no. ¿Cómo podemos ahí guiarnos? Mira, el tema empieza a tener ahí, digamos, sus complejidades porque a ver, por un lado, supuestamente, así muy groseramente, todos pueden ser candidatos a una comunicación aumentativa, porque date cuenta que yo estoy hablando contigo, estoy haciendo gestos, poniendo caras, con lo cual, eso lo hacemos todos. Que le muestres libritos, figuritas, aún en tu consultorio, y juguetitos, juguetes de la famosa canasta de los pediatras. Ya eso implica estar utilizando recursos de comunicación aumentativa alternativa. Después viene el tema pictogramas. Ahí lo que requiere, básicamente, ¿y por qué requiere de la fono y la TO? Porque requiere, por ejemplo, evaluar cuál es más o menos el nivel de comunicación que tiene ese paciente o de comprensión del lenguaje oral, si no, y expresión, supongamos que no hable nada, pero por ahí pensamos que algo comprende, bueno, tendríamos que poder establecer hasta dónde comprende. ¿Comprende la palabra aislada? ¿Comprende solo onomatopeyas? ¿Comprende solo gestos? ¿O comprende oraciones? Esa por un lado. En el caso del ATO, ¿qué es lo que va a evaluar? Bueno, todo el tema obvio, de integración sensorial, más allá que hoy está súper, digamos, en onda esto porque da informaciones muy útiles. Todo lo que es, en el caso de pictogramas, lo que es el reconocimiento visoespacial de la imagen. Entonces, por ejemplo, muchas veces los comunicadores, si los hacemos en una carpetita, así, con un folio, para los nenes que se babean, qué sé yo, algo de baja tecnología, empezamos por la carpeta grande, la que usábamos muchos de nosotros en el jardín, digamos, eso que dibujábamos las cosas grandotas, entonces tenemos que utilizar esas grandes, ¿entendés? Por eso decíamos que por ahí un teléfono para algunos chicos no. En cuanto que si hay algunos recursos de acceso gratuito, sí hay, yo un poco borré esas páginas ahora, pero las puedo buscar. En cuanto a las pictogramas, digamos, más allá de la propaganda, en Mercado Libre tenés un montón que venden todas esas de a 50, de a 100, de a no sé qué. El tema es darle el uso, porque si vos le tirás las 100 imágenes al nene, las va a revolver todas como si fuera una ensalada rusa y ya no sirve para nada. Entonces habría que seleccionar cuáles van a ser,
las que querés empezar a intercambiar, que es un poco lo que dije antes. Yo personalmente siempre pienso en semánticos muy diferentes, un perro, una manzana, una media. Porque el lenguaje después es tan complejo que si yo empiezo desde los detalles de arriba, que aunque a vos te parezca que la media, el zapato y el pantalón son muy distintas, para un niño que no comprende y que no habla, es un engrudo. Y en cuanto a los signos de alarma, como todos serían candidatos, si vos ves un nene que te parece que comprende un montón, pero que no dice nada, tipo mutismo, mutismo selectivo, ¿no? Que bueno, es un caso extremo que estoy poniendo y no sería por ahí el mejor, pero un mutismo o una reducción importante de la posibilidad de producir fonemas, seguramente es un candidato, ya sea para parte para el bimodal, por los gestos, para los pictogramas. Un poco en función de lo que dijo la doctora y sacar todos estos mitos, para mí lo que es clave es la flexibilidad, bueno, por supuesto de los médicos, pero también de los terapeutas. Es decir, yo personalmente no hay un solo método que lo haga como me lo enseñaron en el curso. Obviamente ya se nota que soy una fonoaudióloga grande con muchos años de trabajo de hospital, en siempre lenguaje, lenguaje, lenguaje y sobre todo infantil, porque además, digamos, soy la profesora regular de pato de lenguaje infantil en la UBA, entonces lenguaje, lenguaje en niños. Ujú. Pero la flexibilidad que tengamos para irle buscando la vuelta y adaptarle el sistema a ese nene, empezando por lo que más lo motive, por supuesto, etcétera. Pero un nene que comprenda mucho y hable muy, muy, muy poquito es un candidato seguro para el aumentativo, porque a lo mejor después habla un montón, pero a Ujú. veces lleva mucho tiempo, años. A mí me preocupa bastante la pregunta porque creo que em, hay tanto para hacer, para aprender y para observar antes de pensar cómo hago para usar los pictogramas y cómo identifico y todo eso. Primero, queridos alumnos, a los cuales no les pensamos enseñar ni una sola batería, ni test, ni nada en el transcurso de esta carrera, aprendan a observar. Y eso es algo que se los cuestionamos en general y aplíquenlo en particular también en el examen parcial pasado. O sea, no estamos de acuerdo con esa aceleración en querer aplicar test, ver cómo aplico estas cosas especiales. Para eso, además, existe la interdisciplina. Pueden estudiar 779 años, que si yo soy un niño con un trastorno del lenguaje, voy a preferir que me vea la licenciada Haller antes que cualquiera de ustedes. Lo estoy diciendo duramente porque estamos terminando el primer año y me parece que tienen que despojarse de la mirada testista. ¿Está? O sea, los niños pasan por un test de diferentes calibres y categorías para confirmar algo, para medir una evolución a lo largo del tiempo si hace falta, pero O para organizar algún hito del desarrollo, pero la realidad es que la calidad de la mirada no te la da el coeficiente de exacto, desarrollo o el número que obtengas en un coeficiente intelectual. La capacidad de interpretar ese resultado en base a la conducta del niño se adquiere con la observación. Eso, y hay exacto. chicos que no se van a condicionar para un test, entonces si no se te condiciona que no hay evaluación, no sirvió, no tengo diagnóstico, no, dice un montón de cosas también eso. Exacto, si no, llevándolo a la parte clínica, terminan como esos profesionales que no saben ni revisar a un paciente, pero le piden la resonancia magnética de inmediato. No saben ni para qué, ni por qué, ni qué resultado esperan obtener, pero le piden la resonancia. Acá pasa exactamente lo mismo y quiero que se convenzan de eso. Gabriela tiene levantada la mano. Sí, Sí, yo Gabriela. quería hacer una cosa. Sí, hola.
Buenas tardes. Muy interesante Hola, ¿qué tal? la charla. Muchas gracias. Yo quería consultar sobre el baby sign, que es algo que se usa mucho, sobre todo en los pacientes con síndrome de Down, que la parte comprensiva va más rápida que la expresiva. ¿Qué rol tiene como mecanismo de comunicación aumentativa? Mira, no tengo experiencia en Baby Sign, creo que lo utilizan bastante en Chile, porque allí es donde ha surgido. Yo creo que vale la pena, como cualquier otro de los recursos, utilizarlos en el momento. Otra vez viene como el desafío justo, ¿no? Como ese concepto, digo, es muy difícil y es muy artesanal decir hasta cuándo me manejo con gestos y promuevo la utilización de esos gestos para enriquecer la comprensión y la producción de ese niño, para que desarrolle una comunicación social, para que se dé cuenta que hay un otro al cual cuando él le hace ese gesto consigue lo que quiere o no lo consigue, etcétera. No tengo experiencia especialmente en Baby Science. He leído sobre el tema, porque en realidad a mí lo que más me gusta es el trabajo de la comunicación con los muy pequeñitos, y eso es lo que me he dedicado más o he fortalecido mi conocimiento. Por un lado, porque vengo de trabajar mucho con trastornos neuromotores en el ROCA. Fui una de las fonoaudiólogas del Comité de Trastornos Neuromotores durante muchos años. Cuando recién se formó, como digo yo, soy la única que queda del hospital, socia fundadora de ese comité. Y eso me llevó a buscar mucho, mucho de comunicación y no solo de gestos, porque los motores no tienen. Por eso no pude avanzar más en interiorizarme o en buscar cosas como el lado de Baby Science, y sí pensar en algo de pictogramas, pero también en lo que es todo el armado de la comunicación y de lo que va a ser el lenguaje después, que es un poco lo que recién decía la doctora. Cualquiera de los métodos por sí solo no encajan en ningún paciente así como vienen. Pagues los dólares que hayas pagado por hacer esos cursos. De la misma manera que igual dijo la doctora, a mí el A2 y el otro, que por supuesto los valoro, yo no estoy certificada, no lo administro, pero en determinados pacientes considero que son indispensables. Pero todos los que no me hablan y no entienden y son un poco recurrentes y reiterativos en algunas cosas, no me parece que necesiten todos helados, porque trato de interpretar otras conductas. Ahora, cuando yo veo que lo que yo estoy viendo no me está alcanzando y empiezo a tener un montón de dudas, no le voy a hacer perder tiempo a ese paciente desde ya, pero tampoco todos los test me dicen exactamente, porque ningún test me dice qué tengo que hacer como fonoaudióloga para que hable. Ninguno. Me dan una serie de valores, me dan desvíos estándar. Pero después yo tengo que hacer una interpretación de la parte clínica de lo que me mostró ese test. Y yo recién desde esa interpretación clínica voy a saber de dónde parto con ese paciente que comprende más o menos por acá y produce más o menos por allá. Y estas cosas que les decía de lo que implica desafíos muy, muy cercanos en la semántica, de la misma manera está para la fonología. Si yo voy a estar con palabras puma, fuma, tuma, son todas próximas, no me sirve empezar por ahí para que yo, este niño, discrimine diferencias fonológicas, fonéticas y fonológicas. Entonces, el lenguaje, como tantas otras áreas y dimensiones del neurodesarrollo, tiene una cosa muy artesanal y creo que es lo más desafiante y al mismo tiempo, para mí, que llevo 40 años largos de fonoaudióloga, lo más atrapante de trabajar con estos niños con desafíos del desarrollo, que es que no solo todos son diferentes, sino que lo que funciona con Juancito me funcionó una parte para Pedrito, pero no del todo, y tuve que sacar algo más, no de la galera, de lo que estudié y de la experiencia que tengo de los perfiles de pacientes que habré visto. Pero que lo tengo que adaptar para ese niño en particular, porque así como viene directo no se lo puedo bajar, no me es útil. Y otra cosa, y termino con esto porque sé que tienen que continuar, para los profesionales, sobre todo no médicos, creo, aprender a, entre comillas, frustrarnos. Porque hoy, lo que decía la doctora, tanto TikTok, tanto rápido, tanta respuesta exitosa y que anda fantástico y que no es lo que de verdad le pasa a muchos de los niños que todos nosotros compartimos en atención, requiere tiempo, requiere tiempo. Entonces yo, así como la doctora explicaba a usted, yo lucho con las que van a ser mis colegas en la facultad, que es
tiempo, porque de un momento para el otro no se logra. El lenguaje es realmente una función mental superior de gran complejidad y necesita un proceso. El proceso de todo esto que hablamos de la subjetividad, de la atención conjunta, del procesamiento de diferentes modalidades de atención, diferentes modalidades de memoria, llegar a la ejecutiva, sin ejecutiva, el pragmático, desastre total, horrible, solo comunicación literal, que va a tener un discapacitado intelectual severo, profundo o un moderado casi severo. Pero hay muchos colorcitos en el medio de todo esto que, bueno, en una hora no la podemos decir, no se pueden terminar de aclarar, pero que esta cosa del apuro actual que la sociedad nos empuja permanentemente, es más, va en contra de la comunicación aumentativa alternativa, porque estos sistemas de comunicación requieren un poco más de tiempo. Cuando yo te muestro los 3 pictogramas o te hago los distintos gestos, a menos que me digas por ahí lengua de señas de sordos, lleva más tiempo que haber dicho, que fue décimas de segundo. Entonces, esto se da de cola contra la sociedad actual, que es todo súper rápido, súper hermoso, súper exitoso y todo 10/10. No, nuestros pacientes no son 10/10, nuestros pacientes son nenes con necesidades y con desafíos a los cuales nosotros ayudamos y desde nuestros conocimientos y experiencia les damos herramientas para que tengan la mejor calidad de vida posible ellos y sus familias. Pero este es el desafío. Yo me estoy planteando mucho, de hecho, bueno, por una cosa de fonoaudiológica que voy a hablar, es el desafío de atender niños con desafíos. Estoy armando una cosa de eso porque yo con muchos años de experiencia también me sigo desafiando y a veces digo, ¿por qué me metí en este lío? Pero bueno, Bueno, gracias, también es de lo que aprendemos. gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias.